No, 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 la cámara. A ver, Pauli, ¿Paula está ahí o qué? Ah, mira, no se puede. Sí, aquí estoy. Ah, sí. Pauli, ¿nos escuchas bien, cierto? Ok, Sí, sí, ah, los escucho bien. espérate que me pasa algo con el audio, el video. Sí, porque aún no se ve. A ver, yo mientras voy descargando aquí. Ahí, bien. Guillermo, la vez es una sabía. Espere, yo comparto también después que la vez pasada me embalé. Mira, a ver si de pronto ya van sí, mira. Nada, Bien. no se pudo iniciar la cámara de video, por favor, selecciona la cámara. Sí, sí, sí. ¿Será que voy por la mía? No, está bien. Después que, sabes que hay veces sería mucho volver a reiniciar. A ver si la coge. Hay veces que el equipo ya no la coge así, reinicia o no la coge. O tener mucha cosa abierta ya ahí. Bueno, Sí, eso. No, es que todo está bien. De pronto reiniciemos a ver. O salgamos los de blanco y negro, vamos a empezar a ver. salir, abandonar. Ay, sí, ya vi. Entonces mira la cámara, ya no se puede apuntar a ella, si está bien, mira la. Entonces lo que yo te decía, ya tú la vas manejando. Sí, ay, así. Si necesitas que coja todo el salón. Y, venga, si alguna experta, no, va a tocar así. ¿Quién es que está ahí? Pero parece que si ahora sí se ve. Pauli, Hola. ¿nos ves bien? Sí, Espérate a ver si se comparte. Se ve la presentación. sí, conducción ética de la propuesta de investigación en ciencias sociales, la experiencia del CEI, CSHA. Ah, bueno. Gracias, don Rodri. Si algo, Listo. mira, Pero, claro, ¿será que intentamos poner la de pantalla completa? Pero, Ya reenvié la invitación. Igual habían menos inscritos que lo que normalmente hay. sí, es que como finalizamos el mes, entonces posiblemente eso también influya. Sí, me pareció extraño porque normalmente son No, más taquilleros. sí, dice. Buenos días. Y esto lo pasamos, ¿lo paso yo? Ah, si usted quiere, yo me siento acá y lo voy No es pasando. necesario. No, No, no. como usted guste. Sí, hacia arriba, Sí, eso no. Simplemente así. No. sí. Usted es aquí. Tan pendiente, entonces, no, está bien. Si cualquier cosa yo te digo, pero no. Me dejaría que te- Bueno, eso. Voy a hacer eso. no, 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 no,
Sí. Buenos días. Buenos días. Bien. Buenos días a las personas que se encuentran con nosotros de manera remota. Les solicitamos una espera de unos minuticos al profesor Jaime, a la profesora Lisset y al profe Carlos Giraldo. Yo no voy a hacer una privada. Para que no sea, pues ya es una país. Hola, profe. Aló, profe. Está y el profesor Francisco y hay 3 personas conectadas, 4. Sí, sí, señora. Listo. Sí, señora, ya les comenté. Sí, voy a escribirles. Sí, 8:10 ya. Sí, yo la espero. Hay que registrar un complemento más. Sí, estoy mirando. Hola Angie, buenos días, por aquí ando. Hola, Laura.
Pero sí, ahorita no, pero sí. Sí, porque sí, sí, más. Pero, que veía ahorita. ¿Dónde te vas? Sí, no puedo decir vamos, pero sí que sí, yo mantengo porque no el talento al par. Te va a hacer filósofo. Pero para eso, pero no la tienes en la página en la página del instituto los que trabajo con no, ninguna mujer a la no sé, discriminar, no sé, no, sí, que discriminan me recuerda ese hermano, pero no sé, no, cuando me llena de Listo. Y voy a revisar, listo. Listo. Paula, ¿nos están escuchando? Sí, Sí, todito. Buenos días para todos y todas nuestros compañeros de la sesión, quienes nos acompañan en línea. Hoy damos inicio a la abierta en el periódico para la comunidad de la República. Vilma, y no te escuchas tan bien. No sé si te puedas acercar un poco el micrófono. El micrófono es el
A ver, en este punto lo escuchan un poco mejor. Sí, muchas gracias. Paula, ¿dónde querés? ¿Vos te harías acá o allá? Acá para que se me vea mejor, pero No, pues mejor aquí como- la profe, si quiere, lo vamos a hacer. ¿Y dónde te vas a ubicar tú? ¿Sentada o parada? Parada. Sí. Listo. Aquí de pronto. Sí, igual si no me escuchan por allá. me escuchan. Ah, bueno. Compañeros que están en línea, ¿nos escuchan ahí? Es que estamos moviendo el micrófono. ¿Aló? Sí, ahora perfectamente. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces les estábamos dando la bienvenida a nuestra cátedra. Hoy nos acompaña la profesora Paula Mira. Ella es filósofa, doctora en filosofía, trabaja en el Instituto de Filosofía y hace parte del Comité de Ética e Investigación en Ciencias Sociales. El objetivo de traerla acá es que muchos de los aquí en la Facultad Nacional de Salud Pública pensamos en las investigaciones más como investigación de carácter biomédico, investigación de carácter social, y se presentan una serie de dilemas, de discusiones, tanto epistemológicos como prácticos, y quisimos traer pues a la profesora Mira, que nos va a acompañar también con Harold Cardona, Harold Trujillo Cardona, quien ha sido oficiado como presidente del comité de ética de este espacio, pero bueno, hoy se disculpa. Entonces, los voy a dejar con la profesora Paula Mira, con el título de Condición Ética de una propuesta de investigación en ciencias sociales, cómo ha sido la experiencia del comité. Muchas gracias. Por favor, si alguien nos dice por allá, si no nos escuchan, nos avisan, ¿sí? Gracias. Vamos. Bueno, buenos días a todas. Primero que todo, muchas gracias por la invitación para acompañarlas en este espacio. De nuevo me presento, mi nombre es Paula Mira, soy profesora del Instituto de Filosofía y estoy en este momento también en el Comité de Ética de un área que ya les voy a explicar, ciencias sociales, humanas y artes, ¿no? Con todas las complejidades que eso tiene. La idea de hoy es presentarles algunas ideas sobre las complejidades que tiene la evaluación ética en nuestra área, en nuestro terreno y, por supuesto, escuchar y poder conversar con ustedes. De nuevo presento excusas por el profesor Harold Trujillo, que tiene una calamidad doméstica. Entonces, primero, pues, presento al comité a quien estoy representando. Nosotros tenemos al profesor Harold, que tiene en este momento un asesor, pero que estuvo mucho tiempo con nosotros como el presidente del comité, a la maestra Lady Quintero, que es en este momento nuestra representante de la comunidad, Diana Milena Correa, que es nuestra abogada. Yo estoy en el cargo de profesora con conocimientos de ética. Tenemos nuestra asistente, que es Viviana Giraldo, y en este momento tenemos 2 clases, pues que estamos a la espera de poder integrar otras personas a nuestro equipo, porque tenemos representante de los investigadores y representante de los estudiantes. Este es entonces nuestro equipo de trabajo. Y vamos a mirar un poco cuáles son los desafíos que generalmente tenemos en esta área. Uno de los desafíos más importantes, no en nuestro comité, no en nuestra universidad, sino a nivel mundial, es la pregunta de ¿por qué evaluar éticamente en ciencias sociales? Es una pregunta sobre la que hay muchísimos libros escritos. La razón es la siguiente. La evaluación ética en la área de los éticas se integró a partir de los años 60 y los años 70 y derivada de una serie de escándalos, de problemáticas, de dilemas que surgieron a partir desde Auschwitz hasta mucho después, las pruebas atómicas, y demás. Entonces, en las ciencias biomédicas, que para entonces estaban desarrollando con más fuerza, surgió la necesidad de establecer criterios éticos debido también a que la sociedad increpaba a todas estas áreas para hacerlo. Pero no sucedió lo mismo en el área de ciencias sociales. De hecho, el área de ciencias sociales se constituyó y se pensó a sí misma durante mucho tiempo como un área éticamente inocua, es decir, que identifica
¿qué estamos haciendo? Nosotros hacemos algo bueno, trabajamos con la comunidad, trabajamos con la comunidad. Entonces, en principio, las áreas de ciencias sociales no se entendieron las mismas como susceptibles de evaluación ética y menos de pasar por comités de ética. La necesidad de que estos pasaran por comités de ética también vino mucho después del proceso que hicieron que se establecieron en las áreas biomédicas. Voy a pasar esto un poquito para acá, por si no me oyen. En el área biomédica, y la razón es que sí empezaron a haber problemas de diversos tipos con el área de ciencias sociales, y esos problemas empezaron, por ejemplo, porque me preguntó dónde está el consentimiento y demás. Esto se concretó de muy distintas formas en muchos países. Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, que quizás son los ejemplos, porque ahí es donde se constituyeron primero las políticas nacionales para los comités de ética y demás. Lo que establecieron fue, venga, vamos a hacer que estas áreas pasen por los comités de bioética, pero son los comités de bioética iguales para todo el mundo. Es decir, en principio se pasa por comités que están pensados y organizados para el área de biomédicas, y se le dice a las ciencias sociales, venga, usted tiene que pasar por este comité. Lo que generó, por ejemplo, en estos dos países, pues un verdadero caos, y ellos dicen por qué tenemos que entrar ahí, y una problemática, pero ellos tienen directrices nacionales al respecto, mientras en Europa, pues un poco pasa lo mismo, que cada país tiene una directriz y una legislación distinta. Entonces, uno de los problemas que hay es que la naturalización de la evaluación ética en ciencias sociales en realidad no se entiende en el área como una obligación, o sea, no hay una obligación al respecto, por muchos motivos que espero seguir explicando si no podemos seguir discutiendo. Es así entonces como todavía estamos en la discusión por si hay necesidad de una evaluación ética para las ciencias sociales o no. En ese caso, entonces, mi intención es profundizar en la necesidad de esa evaluación, a pesar de que muchos entienden, por ejemplo, de que las ciencias sociales aparecen en mucho de la literatura, hombre, es una conversación entre adultos. ¿Qué tengo yo que pasar por una evaluación ética? Estoy haciendo una conversación con una persona que más quiere conversar conmigo, ¿no? Entonces, esta es una de las problemáticas. La otra tiene que ver con el área. En nuestra universidad es Ciencias Sociales, Humanas y Artes. Entonces, son como muchas áreas que no necesariamente son hermanas ni amigas, ni tienen, yo, por ejemplo, no soy científica social, yo soy del área de filosofía, y nos clasifica así el Ministerio como humanidades, ¿verdad? Pero luego nosotros tenemos en nuestra área a la escuela de idiomas, a la escuela de bibliotecología, tenemos a la Facultad de Artes, que es para nosotros siempre un reto evaluar los proyectos de un área que nos interesa mucho y nos parece muy hermosa, pero con la que tenemos quizás más dificultades. Entonces, otro de los problemas que tenemos para establecer una evaluación ética es la forma en cómo se agrupan las áreas de negocio. Esa forma, en algunos países, como les digo, está estandarizada en el sentido de que hay políticas nacionales que dicen todo el mundo pasa por aquí, independientemente de cuál sea su casa. Pero en otros países o en otras instituciones como la nuestra hay divisiones, pues que hay que hacerlas administrativamente, aunque generen ciertos conflictos académicos de mucho tipo. Por ejemplo, en la Universidad del Valle, reunidos con ellos, nos contaban, en realidad es un comité para sociales e ingeniería. Es decir, el asunto con la dinámica colombiana es también que nosotros no tenemos una autoridad central y que las universidades tienen divisiones administrativas distintas.
Eso hace que los comités no necesariamente estén unificados en todo el país en el sentido de toda universidad quiere para esta área un comité de tal. De hecho, una de las grandes ventajas que yo le veo al esfuerzo de hacer un comité para esta área es que, como les digo, en la mayoría de los países no lo hay. Motivo por el cual todos los investigadores que no estén en el área de biomédicas y o ingeniería, por ejemplo, pues están generalmente siendo evaluados por criterios que no necesariamente son los de su área, son un poco extraños a su área, mientras nosotros pues intentamos hacer lo contrario. Tenemos otro desafío, y es el hecho de que en nuestras áreas, por la diversidad de nuestros conocimientos, pero en el interior de muchas formas de conocimiento mismas, hay metodologías muy diversas. Y para nosotros, por ejemplo, a veces es una dificultad, porque los investigadores nos dicen, esta metodología la voy a implementar yo, porque primero, pionero, ¿no? Entonces, eso nos enfrenta a un reto sobre el que quiero llamar la atención, porque en nuestra área los procesos sí que están menos estandarizados, no es malo, es una realidad, que en el área de los medios, ¿verdad? Entonces, si ustedes pasan por un comité, de los colegas de Estado o alguna de las colegas de Estado en esos comités, en un comité de medios, o están en un curso de bioética ya, van a ver que es un poco repetitiva en el sentido de que hay más o menos acuerdos establecidos. Nosotros tenemos acuerdos, pero tenemos algunas cuestiones. Primero, una crítica muy fuerte de un sector de la población de ciencias sociales frente a lo que consideran, por ejemplo, metodologías positivistas, ¿no? Entonces ahí yo necesito otro tipo de metodologías para abordar el tema. Son investigadores en el área, tienen razón, pero eso hace que las preguntas y la evaluación se dificulte un poco. No es imposible, pero es una evaluación un poco más compleja que quizás en otras áreas. Cada área tiene la complejidad propia. Y el otro desafío que tenemos es que nosotros, y sobre todo en Colombia, trabajamos básicamente con lineamientos y legislación, la que hay para el área de salud. No hay una legislación en Colombia para el área de ciencias humanas, ciencias sociales humanas y artes, que además en Colombia es una cosa difícil de pedir, pero no la hay. Y los lineamientos internacionales, la mayoría de ellos, Vermont, Helsinki, las cautaciones y demás, han sido elaborados especialmente pensando en las dificultades de la investigación científica con seres humanos, pero en el área, especialmente en el área. Entonces nosotros tenemos una serie de retos, ya les voy a explicar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el riesgo y demás, y esa serie de retos, es muy importante que tenerlo en cuenta, no se resuelven con la ley. No vamos a ir a mirar a la ley. Y a ver, que difícilmente un comité de ética trabaja así, ¿verdad? Un comité de ética trabaja así, pero en algunos casos tiene que ver lo que dice la ley. ¿No? Nosotros tenemos la ley que nos orienta sobre la obligación del consentimiento informado de algunas cosas, pero muchas otras no. Entonces tenemos que generar un colectivo éticamente comprometido porque, de todos modos, la ley no alcanza la ética. Y como decimos un diario, primero es la ética y después la ley, ¿verdad? Entonces, en realidad, lo que deberíamos hacer es tener unos acuerdos éticos básicos y si algún día puede pasar que tengamos una legislación que al menos, por ejemplo, exija comités de ética en todas las universidades para esta área, porque eso no se exige. ¿Qué pasa muchas veces? Que como la necesidad de publicación internacional o la idea de publicar internacionalmente se estaba viendo obstaculizada por el hecho de que hay que pasar por comité,
Independientemente de si mi área es antropología o si mi área es trabajo social, mi publicación tiene que haber, o sea, mi trabajo tiene que haber pasado por un comité, pues eso generó más la necesidad y eso está bien. Eso es un poco la ética entrando por la puerta de atrás, pero bueno, no somos exigentes tampoco. Ahora, una de las grandes problemáticas que hay, uno de los grandes retos es, y no sé si lo habrán también ustedes notado, es la dificultad de establecer y de que el investigador se ponga en la tarea de volver a escribir un proyecto, por ejemplo, porque el investigador me va a decir, venga, yo ya hice un proyecto científicamente válido, me lo valido, el código, mi ciencia, acá. ¿Por qué necesito otra evaluación? Porque usted me va a volver a evaluar, porque usted me va a volver a preguntar, porque no le sirve a usted lo que yo ya le dije a estas otras instancias. Y para nosotros es supremamente importante, y yo creo que es el desafío más grande de nuestra área, explicar que hay una diferencia entre una evaluación ética y una científica, que los criterios no son los mismos, no preguntamos lo mismo, no necesitamos la misma información. Y a veces, y esto yo sé que es muy desmotivante, necesitamos información de más. Y esa información de más quizás usted no la tenía para su proyecto de base. Pero nosotras, no solo como comité, sino como sociedad civil que vamos a estar pendientes de un proyecto, necesitamos algo más que la información científica. Entonces, ¿por qué es necesaria la evaluación? ¿Por qué poner mucho en la tarea? Esto es algo que nos lo dicen mucho. Un poco, mire, y razón, es decir, hay aquí una problemática seria. Mi proyecto sacó 98, mi proyecto sacó 100. ¿Usted por qué me está preguntando cosas? O sea, ¿por qué usted me dice, vuelva a escribir algo? Claro, porque somos dos tipos distintos de evaluación. Y esos dos tipos distintos de evaluación implican dos tipos de trabajo que se unen en algunos puntos, pero que en algunos no necesariamente. ¿Por qué es necesaria la evaluación ética? Y aquí me voy a ir a las pautaciones que valen para la salud, pero que también valen para nosotras en todas nuestras áreas en el siguiente sentido. La investigación puede justificar, esta es la primera pauta, éticamente, solo si se realiza de manera tal que respete y proteja a los sujetos de esta investigación, sea justa para ellos y moralmente aceptable en las comunidades en que se realiza. Además, como la investigación sin validez científica no es ética, pues expone a los sujetos de investigación a riesgos sin posibles beneficios, los investigadores y patrocinadores deben asegurarse que los estudios propuestos en seres humanos estén de acuerdo con principios científicos generalmente aceptados y se basen en un conocimiento adecuado de la literatura científica pertinente. Llamo la atención sobre dos aspectos. El primero, la justificación ética, ya lo voy a resaltar, es una justificación que me diga cómo estoy respetando y protegiendo a los sujetos de investigación. Eso no es distinto a lo científico, está unido. Son dos formas de expresar lo mismo en un proyecto, porque hay otra cosa. Un proyecto científicamente mal planeado no protege a los sujetos, aquí nos llaman sujetos, enseguida vamos a usar la palabra que solemos usar en esta área, no protege a los sujetos ni protege a las comunidades. Entonces, un proyecto científicamente problemático en algunos aspectos no es una ayuda, pero un proyecto científicamente bien hecho que nos muestre todo, de todos modos necesita mostrarnos un aspecto de más. Y ese aspecto además tiene que ver con la protección y el respeto de los participantes en la investigación. Y eso no necesariamente me lo pregunta el foro, y eso no necesariamente me lo pregunta la entidad financiera de la que no es que no les importa.
pero no hace parte del formulario que tenemos que llenar. Entonces, claro, los desafíos muchas veces se dan en que esto no hace parte, pero entonces el proyecto llega a cualquier comité y el comité le devuelve sus preguntas. Y esto es un reto también, contárselo a todas, es una obligación de todo comité, porque es la labor esencial de todo comité. ¿Para qué están los comités? Vamos a ir mirando. Entonces, en nuestro caso, nosotros podemos mostrar que una investigación tiene un gran valor social y científico y no necesariamente estamos por eso teniendo en cuenta, aunque puede que sí sea así, pero hay un momento en que yo tengo que evaluar si estoy, por los beneficios científicos que estoy obteniendo, poniendo en algún riesgo. Y estos riesgos en nuestra área son difíciles de catalogar, de efectos negativos a los participantes o a las comunidades anfitrionas con las que estoy trabajando. Esos riesgos pueden ser de muchos tipos. Pueden ser riesgos graves, como el maltrato o la injusticia. Pueden ser menos perceptibles fácilmente. Y hay una cuestión aquí muy importante, y es cuando nosotros hacemos evaluación ética, tenemos en cuenta que los riesgos no siempre están al principio de la investigación. A veces también están en el análisis que se hace de los datos que se tienen. Por ejemplo, si nuestro proyecto va a generar algún tipo de política pública, hay un riesgo grande de que yo esté trabajando analizando un material que pueda promover algún tipo de discriminación frente a alguna comunidad, algún tipo de problemática. Yo tengo los datos acá, pero en el análisis también está. En todo caso, yo también puedo generar desde nuestra área daño físico, social, emocional, algún tipo de exposición indebida de datos sensibles o algún daño a la integridad personal. Eso quiere decir que para un comité de ética, el centro, el foco, son los participantes de la investigación. Ojo, participantes en un sentido amplio y en un sentido un poquito más estrecho, ¿cierto? Porque, claro, nosotros llamamos participantes a lo que en otras áreas se llama sujeto de investigación, en este caso no se llama así, en realidad es un vocabulario que muchos están evaluando, nosotros, y también llamamos participantes a las investigadoras y los investigadores. Aquí en este caso pongamos un foco, participantes y las comunidades, es decir, en esta primera parte concentrémonos en que no son investigadores. Una evaluación ética tiene como objetivo principal proteger a los participantes, estimular el respeto por los participantes en todo lo que tiene que ver con la investigación. La investigación son largas, son complejas, tienen muchas etapas. Mi primera etapa va a ser aquí, luego me voy al campo, luego me devuelvo, investigaciones de 5 años, como las hay de 18 meses. El problema que tenemos, que es un desafío, es que tenemos que orientar cada una de esas miradas desde un comité para comprenderlo un poco. Y de hecho, una de las grandes dificultades también es que a veces las áreas tuvieron que acomodarse a formas de evaluación y a formas de trabajo que no les eran muy naturales. ¿Qué quiero decir con esto? Hace algunos años, se dio en la universidad, yo estaba coordinando investigaciones del instituto en esa época, una discusión sobre cómo nos iban a evaluar a todos, cómo nos iban a repartir los dineros de investigación. Y empezaron a ponernos a todos unos formularios que uno decía, venga, pero
este formulario a mí no me sirve porque yo no opero así. Yo no voy a mandárselo al de salud, pero si yo ni siquiera sé qué información dar, esto no es lo mío. O sea, no es, yo no trabajo así en mi área. Por ejemplo, en mi área, básicamente hacemos investigación teórica. Entonces nos preguntamos la cantidad de cosas de siempre. Yo puedo hacer un proyecto que sale de una biblioteca por ahí en 5 meses, lo demás no es necesidad que me está preguntando. Y hubo otras áreas con mayor complejidad, por ejemplo, el área de arte, ¿verdad? Es decir, ¿qué es investigación en arte? ¿Cómo se concreta eso en proyectos? Yo trabajo con música en el atrato. Bueno, exactamente, ¿de quién es la propiedad intelectual ahí? Hay una cantidad de retos y yo estoy de acuerdo en la discusión en que a veces se nos unifica bajo criterios que no son los nuestros. Es decir, tenemos que responder a veces en criterios que no corresponden necesariamente a nuestras áreas. Pero la idea es que vamos llegando a los criterios mínimos en lo que tiene que ver con ética. ¿Por qué digo mínimos? Porque todos los proyectos son distintos y tienen retos distintos para los comités como para las y los investigadores. Entonces, ¿para dónde vamos? En un comité, el respeto a los participantes, en la multiplicidad de formas que tenemos de ejercerlo o de respetar a los participantes. Ese es nuestro problema, ese es nuestro tema, ese es nuestro centro. Ahora, eso puede tener muchas aristas. Una de las primeras, que es un gran desafío para el siglo XXI, tiene que ver con la reserva y la protección de la identidad y de los datos de las comunidades o de las personas con las que participamos. Lamentablemente, estamos en un momento en el que pues, todo el mundo pone su información abiertamente, sin, digamos, cada cual verá lo que hace con su vida. En otras épocas diríamos, quizás un poco de reserva sería mejor, pero igual lo pone. Y entonces se genera una confusión, y es una confusión muy problemática, porque lo que yo puedo hacer como investigador no es lo mismo que lo que una persona puede hacer con su vida. Entonces, claro, es que él está, usted lo puede buscar en todas las redes, las personas que están ahí, los colectivos, las comunidades, bailan, dicen tal cosa, tal otra, pero esos son sus datos y sobre ellos. Yo no puedo hacer lo mismo con los datos de una persona. Yo no puedo llegar, porque muchas veces nos ha tocado proyectos, les pongo un ejemplo. Vamos a filmar a los que entran a la Universidad de Antioquia, los colegios, para determinar no sé qué. Y uno dice, mira, un momentito, ¿a filmar a quién? A todos los colegios que entran. Y ahí es donde uno empieza a decir, a los menores de edad que entran. Venga, vámonos un poquito para atrás. ¿Quién nos autorizó eso? Estar en la universidad. No es suficiente. Me lo tienen que autorizar y ahí vienen nuestros grandes desafíos. En ese caso, por ejemplo, el menor puede estar muy entusiasmado. Yo sí quiero, yo sí quiero. Pero el menor asiente, no consciente. Y ahí sí nos voy a la ley. No consciente. Entonces le tengo que ir a pedir el consentimiento de, no sé yo, 80 menores de edad que entran en un grupo. Si usted va a firmar y va a usar, lamentablemente eso es así. Pero el colegio tiene, el colegio, usted, el niño, pero nosotros tenemos otra responsabilidad. Es muy difícil establecer eso, muy difícil. De hecho, nuestra abogada siempre está llamando la atención sobre esto. Hoy, a grabar, paramos un momento y decimos, esto es un dato biométrico, sensible, usted no puede usar a disposición. Entonces, la vida del otro, sus datos, están a nuestra disposición. Y hay una idea de los datos que está cambiando precisamente por el uso de la tecnología. Entonces, antes no teníamos las posibilidades que tenemos ahora de tomar datos y sobre todo, y sobre esto quiero llamar mucho la atención, no teníamos
Si usted investigó por allá muchos años, no tenía el problema de que el Internet no olvida. Y si a usted se le pasó porque no lo hizo, la foto, la imagen, la voz, ahí está en Internet para que cualquiera la escuche, la vea y la use sin que esa persona lo sepa. Y esos son riesgos muy graves, aunque a veces nosotros no los cataloguemos así, porque estamos en muchas cuestiones. Entonces, desde la perspectiva de una evaluación ética, siempre el foco es evaluar los riesgos y evaluar la forma en cómo conjuntamente vamos a crear estrategias para minimizarlo o de entrada no tenerlos. Eso sería lo ideal. Algunas veces no se puede hacer, hay que minimizarlos. Siempre tenemos como norte que todas las actividades que hagamos necesitan autorización. Eso es un respeto básico a la autonomía y aquí viene otro reto muy difícil. Yo tengo entrevistas, grupos focales y talleres. Son 3. Y ahí es una cuestión que es muy agotadora, yo lo sé. Por eso tenemos que estar especialmente entusiasmadas al respecto. Porque usted puede necesitar aparte del consentimiento. Porque yo en la entrevista solo necesito que la gente me ponga una X. Pero en el grupo focal lo voy a poner en la cámara y lo voy a filmar. Miren que son 2 actividades distintas donde usted va a hacer 2 cosas distintas. Y necesita preguntar a esta comunidad que está participando del consentimiento siempre es individual, venga, usted le autoriza primero a esto y luego preguntármelo. Puede que una persona le diga, no, yo la que se la pongo, pero a mí no sí. Entonces, la segunda parte ya no va a poder estar. Este es el asunto que a veces tenemos que dividir la perspectiva de la investigación. Tenemos como evaluación ética una obligación. Tenemos que verificar que compartamos los resultados obtenidos. La profe debe saber desde la experiencia de los comités que solemos confundir el material científico que generemos con la socialización. Es algo que es relativamente sencillo de aclarar, pero no siempre funciona. No, el artículo, el paper que le salió muy bien, porque aquí todas somos muy competentes, no es socialización. No lo es porque en el bajo mundo nadie se va a leer ese paper, así sea muy chévere. Pues, colega, pues que a veces ni entre nosotros. Me van a decir que toda la comunidad con la que trabajamos está pendientes. Y segundo, no está hecho ni determinado para que esas personas o comunidades entiendan, no porque sean brutos, sino porque todos manejamos conocimientos distintos con lenguajes que no necesariamente son los lenguajes de la investigación. Entonces ahí tenemos que respetar cuál es el conocimiento que yo tengo por esa comunidad y cómo se lo voy a manifestar. Y aquí viene otra cosa sobre la que ponemos especial atención en una evaluación ética que tampoco es tan fácil. Cuando nosotros hablamos de participantes, cada vez vemos más investigaciones que nos cuentan que van a co-investigar con las comunidades. De hecho, hace poco tuvimos una muy maravillosa convocatoria de la universidad para hacer investigación con las comunidades. Eso está muy bien, eso está muy bien. Pero entonces ahí nuestra obligación como comité, la obligación de la universidad como institución y la obligación de los investigadores es pararse a preguntar, venga, toda obra que se derive de esto tiene derechos morales y patrimoniales. La comunidad a la que yo inscribo como co-investigadora, perdónenme la expresión coloquial que voy a usar, ¿cómo va a ir? Porque yo no puedo decir que yo conocí con ellos, es tu producto, y después decir, Paula Cristina, autora principal, Paula Cristina Mirabal, ¿quién más? Ay,
Claro, muy buenos los puntos para mí, pero el problema es que todo el que investigue conmigo tiene derechos morales y los patrimoniales, y aquí también hay un asunto, tienen que ser distribuidos, pero ¿quién me dice cómo? Lo dice la universidad. La universidad tiene un estatuto de propiedad intelectual de obligatorio cumplimiento, pero además, y esto es para nosotras siempre muy importante, estas cosas tienen que estar habladas desde antes. Yo voy y le digo a la oficina de propiedad intelectual, yo voy a hacer esto y esto y esto, ¿cómo lo distribuimos? Porque si no, la universidad va a decir patrimoniales. Las patrimoniales por defecto son para la universidad, porque nosotros somos empleados de la universidad. Pero si yo no trabajo con empleados de la universidad, ¿cómo nos vamos a repartir esta historia? Pero eso es algo que la universidad tiene que autorizar, la oficina jurídica. Y aquí tenemos una problemática, yo lo sé, somos una institución pública, además yo tengo una gran amiga abogada que me dice, contratación pública es la más difícil que tiene derecho. Todo lo demás es un chiste comparado con lo que es la contratación pública. Lamentablemente, un convenio o un acuerdo tarda 4 o 5 meses. Yo iba a hacer ahora un proyecto con una ONG, fue muy contenta y me puse como unos 2 meses, pasaron 5. Más personas que tienen mucho que hacer y todos creen. Entonces mi investigadora es una universidad en Wisconsin. Listo, chévere, está muy bien, nos encanta. Y cuando trabajamos con universidades afuera, a veces nos pasa lo siguiente. La universidad de Antioquia no ofrece por ningún lado. Y no venga, volvamos al plato colombiano, ¿cómo vamos a ir? No es que nosotros, es que la universidad no pone recursos. Y tenemos que hacer algo supremamente honesto y es decir, profesor, profesora, la universidad paga su sueldo. Esos son recursos. Y la universidad tiene todo el derecho a decirle, venga, vamos a mirar. Y ahí hay un asunto supremamente importante. Nosotros tenemos que prestamos, que nos pasa calma, especial cuidado en qué información de la comunidad va a salir del país con fines de publicación para universidades extranjeras. No necesariamente estamos preparadas para eso, porque nosotros trabajamos en nuestra área, no tenemos por qué saber de todo lo demás. Pero muchas veces estamos haciendo proyectos que prácticamente autorizan a una universidad extranjera seguir usando la información que yo recopilé en el Bajo Cauca. Venga, la comunidad del Bajo Cauca lo sabe, se lo preguntó, le autorizaron. ¿Sabe siquiera que usted va a sacar la información del país? Esas cosas. Ay, venga, y le tengo que preguntar, y ahí es donde viene siempre que nosotros como comité de ética le decimos, venga, lamentablemente nos gustaría hacerle la vida más fácil. Quisiéramos, de verdad, pero nuestro compromiso es con el participante y la comunidad. Y ahí tenemos que garantizar que todo, en todos los componentes sea respetado. Y esa es una forma muy, muy terrible de respetar a una persona. ¿Qué hay que hacer en Francia? Un artículo con las imágenes que usted tomó hace 5 años, esa persona no tenga ni la tecnología. O sea, de nuevo, las personas son dueñas de sus datos. Si personas de para Francia y le quiso dar los datos al otro, es problema de la persona, pero nosotros como investigadores no podemos hacer eso. Yo hablo mucho, usted me hace el favor y me va diciendo cuándo es el momento. Entonces, nuestro siguiente aspecto que para una evaluación ética es muy importante es la identificación y protección especial de los grupos más vulnerables. La vulnerabilidad es un concepto supremamente complejo. Es decir, una persona puede estar en una situación permanente de vulnerabilidad, una persona discapacitada, una persona con algún problema cognitivo, en distintos casos puede ser así, o una persona puede estar en una situación específica de vulnerabilidad. Por ejemplo, si fue víctima de algún tipo de crimen y demás.
Entonces yo tengo que poder identificar cuáles son esos grupos con los que voy a trabajar y cuál es su grado de vulnerabilidad para establecer qué tipo de protección se necesita. Muchísimas investigaciones que, por ejemplo, recibimos en nuestro comité son investigaciones con víctimas en distintos momentos del conflicto armado colombiano. Entonces ahí yo podría decir, claro, esa persona en este momento yo voy a trabajar con una comunidad y ahí hay una cantidad de personas que lo vivieron, pero ya están en otro momento de su vida, sí. Pero usted les va a preguntar, a pesar de que esa persona le haya pasado algo hace 20 años, por algo que vuelve a recordarle su condición de víctima, es decir, en ese momento usted está trabajando con una persona en situación de vulnerabilidad, donde cualquier pregunta puede tener problemas emocionales serios. Una pregunta mal hecha puede generar una urgencia psicológica. Entonces, aquí tenemos que poder identificar, y miren, nosotros incluso lo decimos mucho, identifique incluso los menores de edad. ¿Por qué? No sé si les pasará a ustedes. En el caso de nuestro comité llegan cada vez más proyectos que tienen como participantes estudiantes de la Universidad de Antioquia. Son cada vez más. Incluso hemos tenido por ahí 3 o 4 cuyos participantes son toda la universidad. Ustedes que nos llegan por correo, esas encuestas de alguien está haciendo su tesis, eso no está mal, eso está muy bien. Pero entonces ahí nos toca hacer algo y es, venga, vaya. Otra vez, ¿con quiénes? Los estudiantes de tal facultad. Bueno, ¿cómo va a hacer su manejo con menores de edad? ¿Cuál es menor de edad? Los que estudian en la Universidad de Antioquia. Yo con el examen, cuando fue la luz, el pobre niñito se murió en todo este caos y me dio tiempo de mirar todas las células y verificar. Yo tenía un salón de 40 y la mayoría no pasaban de los 18 años. En la universidad estudian muchos menores de edad y nosotros tenemos una obligación moral y legal con los menores de edad, por más que sean estudiantes de la universidad. Ah, pero este muchacho está conmigo en clase, yo porque necesito que el papá consienta. Y ahí sí, porque es una obligación moral y porque la ley se lo exige. La ley no exige en Colombia de consentimiento a ningún menor de edad. Está pensada para las años, pero la ley es un poco el problema. Entonces, vamos a tener que establecer criterios para reconocer. Si yo estoy en una entrevista, estoy haciendo alguna pregunta incómoda, irrespetuosa. A veces el protocolo que necesitamos es, venga, ¿qué le va a preguntar a esa persona? Le va a preguntar eso. Evaluamos y decimos, hay un problema en la forma como me están preguntando, podemos mejorar eso, trabajemos conjuntamente en cómo hacemos las preguntas respetuosas y qué es lo que vamos a preguntar. O sea, qué datos realmente son relevantes para su investigación y qué datos no es respetuoso tener ahí. Y hacemos muy especial énfasis en nuestro comité, creo que en todos, nunca, eso es imposible evitar, pero digamos, bueno, ponga un especial énfasis en no revictimizar mujeres, niños y niñas víctimas de violencia. Muchas investigaciones, por fortuna, tienen ahora como foco, por ejemplo, la violencia sexual o algún tipo de lo que se conoce como violencia basada en género. Eso está muy bien. Pero que uno ahí puede tener un riesgo de revictimización muy grande. Muy grande. Entonces, cuando hacemos este tipo de investigación, lo que preguntemos, lo que hagamos, a veces le decimos a las investigadoras y a los investigadores, yo voy a hacer un grupo para que todas hablen de sus experiencias. Pero las experiencias, digamos, que uno puede decir, ay, sí, miren, mi profesor me hablaba así, ay, sí, tal cosa, como puede ser experiencias realmente traumáticas. Y ahí está la pregunta. Una pregunta que le hacemos, vean, usted sabe que en ese grupo
Si alguien dice yo fui víctima del crimen, usted tiene la obligación de denuncia o puede ser llamada como testigo. Y esas cosas, y eso es lo que es un desafío. No se puede simplemente estar ahí y ver qué hago. Estas son cosas que hay que prever. Estas son cosas que hay que pensar desde antes. Y aquí voy a pasar a ver para volver a eso, para no extenderme demasiado. Queremos anotar algo más, que también es como, pero esto es que le importa, porque me importan ciertas cosas. La protección del investigador o la investigadora. ¿Cuál es? Usted tiene horas en su plan de trabajo para eso. ¿Cuál es su contratación y demás? Y muchas veces, y esto es normal porque no se entiende, ¿por qué me está pidiendo la contratación de todos los que están aquí? Hombre, porque usted tiene derechos laborales. Y entre otras cosas, porque si usted la universidad la manda o lo manda a campo, pero es que a campo puede ser al campus de la universidad desde aquí. Y usted se me quebró una patita en el camino, ¿quién responde? El problema es que la respuesta puede ser nadie, porque usted no tenía una afiliación con la universidad, pero usted, en principio, para estar actuando como investigador de la universidad. De hecho, esto va mucho más allá. Casos como, yo hace mucho tiempo hacía un curso en biomédica de ética, y nos contaban casos como, no, yo cogí el bus y me fui, tomé las muestras y me devolví. Me gusta con las muestras y venga, otra vez. Usted solo se fue, cogió las muestras, pero no es nada. Me tocó. ¿Quién va a responder? Lamentablemente, esa es la forma en que ustedes están ahí. ¿Quién lo protege? ¿Dónde está? Yo tengo a alguien de la comunidad que me ayuda. Esta persona de la comunidad, ¿qué tipo de contratación tiene? No siempre es fácil, pero es que preguntamos. Es que no tenemos otra opción. También tenemos que ver cómo hacemos el respeto por la propiedad intelectual de todas y todos. Quienes, miren, siempre preguntamos, pónganse de acuerdo, no peleen después, pónganse de acuerdo antes. ¿Quién es el investigador principal? ¿Quién escribe el artículo? ¿Quién va a hacer qué? ¿Cómo lo van a hacer? Más si hay patentes. O porque la patente es una cosa seria, y a veces ponen abajo una patente. No, esa es la patente antes. Siempre también tenemos una claridad sobre las fuentes de financiación y sobre los posibles conflictos de interés. Ambos temas son muy complejos, es decir, yo tengo que decir quién me financia, en qué condiciones me financia, para que todos podamos ver si esa persona, y el sabe que ya todas las traducir, diga si usted tiene conflictos de interés o no. Dígase usted, ¿quién le pagó esta investigación? Farmacéutica, porque son la mayoría de los casos, pero los sistemas también lo hay. Es la farmacéutica. Diga quién te lo pagó. Es un principio ético básico. Y lo otro es que usted nos diga si hay un conflicto de intereses. Y aquí hay algo también muy importante. Conflictos de intereses hay muchos y de muchos tipos. Y a veces lo único que necesitamos es declarar. Pero mucha investigación que se hace en nuestra área se hace o con estudiantes de nuestra universidad, otras universidades, o por ejemplo, muchas personas que hacen docencia hacen la investigación con sus grupos. Y eso puede generar un conflicto de interés porque eso es una relación de subordinación. Entonces, hay que decirlo claramente y eso no siempre gusta. Yo soy la profesora de esta clase, yo no voy a ser profesora, pero incluso a veces les decimos, venga, cuéntenos por qué esa clase. Porque uno no puede tener como participantes de la investigación personas solo porque son las que tengo a la mano con el debido respeto. Porque eso es un sesgo. Eso es un sesgo en la elección de los participantes. Eso no es un criterio científico. Esperamos entonces que los investigadores, pues, todos formemos valores como la responsabilidad,
es uno muy importante. La honestidad, la transparencia, algo que es supremamente importante y que desde la academia me parecería obvio, pero no lo es. Y es que tengamos una posición crítica desde nosotros mismos. Eso no es fácil, porque todas aquí hemos estudiado mucho, hemos trabajado mucho y sabemos de nuestra área, como no lo sabe el colega que está en el comité. Estamos de acuerdo. Les decía, nos llegan proyectos de arte y todas quedamos como, no entendemos de su lugar. Yo sí, siquiera entiendo muy bien el instrumento que van a tocar, porque a veces son por allá, van a volver, pero lo único que podemos contar es, venga, ese instrumento, o sea, ¿qué van a hacer? Solo dígame algo más específico para entender. Pero nosotras no somos ningún comité. Está hecho con especialistas en todas las áreas, menos en este mundo tan, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos, venga, piensen los riesgos de la investigación, siempre esperamos una posición crítica de usted, como investigadora o investigador, que es experto en su tema, vuélvalo a pensar. No importa, y el que realmente está haciendo cosas. El problema es que mucho que yo sé de mi área, no estoy diciendo que no. La discusión ética no es poner en discusión los conocimientos del colega o de la colega. Eso no es lo que estamos haciendo, sino las implicaciones para todas y todos en la investigación que no necesariamente están en nuestro acervo de conocimientos. Y en general, una disposición para mejorar el trabajo. Y aquí viene algo que en nuestra área es muy problemático. ¿Qué necesito yo para hacer una educación ética? Yo necesito saber cosas muy básicas, de verdad, son muy básicas, pero en nuestra área no son todos. ¿Quiénes son los investigadores? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué riesgos y cómo se mitigarán? No necesariamente. Y yo diría que en buena parte los proyectos en nuestra área no llegan con buena parte de esa información. Lo que hace que tengamos una problemática añadida y es que si lo tengamos que preguntar. ¿Por qué se lo tengo que preguntar? De nuevo, porque si yo no sé exactamente qué va a hacer, ¿cómo voy a saber si el problema éticos es lo que va a hacer o no? Si yo no sé, y luego en una segunda o tercera pregunta, bueno, voy a hacer entrevistas vocales, listo, eso está muy bien, pero entonces, ¿a quién va a entrevistar y quién le va a preguntar? Porque nosotros no podemos evaluar si hay un potencial de discriminación o alguna otra cuestión si yo no tengo al menos las preguntas. Yo no sé qué voy a, yo voy a hacer una encuesta, pero no sé qué voy a preguntar. Yo entiendo que nuestra vida universitaria ya tiene demasiados problemas, pero si usted no me dice qué datos va a tomar, yo no puedo decirle si hay datos ahí éticamente problemáticos. Por ejemplo, si usted está haciendo una investigación y le pregunta a las personas por su orientación sexual, y le digo, venga, ¿por qué? Eso incluso la ley, dígame si hay alguna razón, explique. Pero si yo no sé eso, no lo sé. Entonces, hay un problema en la información que tenemos. Yo trabajo con 5 o 6 colectivos, dicen algunos. Todas las personas de ese colectivo van a colaborar con la investigación. Entonces, ahí tenemos sobre ese colega, ¿qué quiere decir van a colaborar? O sea, díganos qué van a hacer. Y luego empieza. Van a permitir que los filmen, ellos quieren hacer una obra de teatro que nosotros los filmemos, pero solo ahí yo puedo empezar a hacer preguntas éticamente relevantes, porque ustedes yo no tengo la información. ¿Cuál es el asunto? Como les decía, que si ustedes están en otras áreas, hay protocolos estandarizados. Nosotros no queremos estandarizar protocolos con criterios que no son los de nuestras áreas. Pero sí necesitamos unificar información. Y como comité necesitamos decir, venga, preséntenos alguna información.
porque ese va a ser un proceso en el que ustedes y nosotros vamos a trabajar y no podemos trabajar bajo eso. Lo que pasa es que todo lo que necesitamos, y aquí viene, voy ya cerrando, otro problema, y es el siguiente. Quizás nuestro mayor problema es que como tenemos tanto trabajo, tanto que hacer, tantas exigencias, no tenemos el tiempo para sentarnos a pensar todo esto que estamos hablando, que es esencial para una evaluación ética, antes de presentar un proyecto. Y yo creo que uno de los principales problemas que tenemos es que muchos y muchos investigadores empiezan a pensar esto. No, eso no lo hacen por ningún problema, sino porque realmente las condiciones de trabajo a veces así lo determinan. Empiezan a pensar muchas de estas cosas cuando ya llegan al comité. Entonces, eso hace el trabajo forzoso. ¿Sí? Si yo vengo y le digo, si yo necesito y empiezo, mi proyecto está muy bien, fue muy bien evaluado, y de pronto alguien me lo devuelve y dice, usted ha determinado los riesgos de hacer una entrevista vocal, no. Y yo los tengo que empezar a pensar, y a veces tengo que empezar a cambiar cosas de la investigación, y sentar y pensar. A veces el colega nos dice, pero yo ya pasé, colega, no hay problema, pero la evaluación médica, si usted, y eso nos pasa mucho, si usted lo va a hacer con menores de edad, usted tiene un protocolo establecido para menores de edad. Algunas veces nos dicen, usted no lo puedo hacer con menores de edad porque no tengo la capacidad. Reestructure su población. Esas son cosas muy difíciles. Lo ideal, en un mundo realmente ideal, sería que estas preguntas éticas ya estén integradas en el diseño del proyecto, aún si la convocatoria a la que nos vamos a presentar no lo presenta. No me preguntan por eso, pero ya las tengo, ya están integradas, ya las pensé, ya tengo el protocolo. No siempre el protocolo es fácil. Conozco la normativa. Hombre, a veces es el código de odontológico, a veces hay leyes especiales que nos rigen en las investigaciones, a veces es la Constitución de Colombia. Eso no lo podemos decir de antemano porque todos tenemos áreas distintas. Yo voy a decir, mire, estos son mis criterios de inclusión y de exclusión. Muchas investigaciones no los tienen. Por ejemplo, si yo voy a una comunidad, voy a investigar todos. ¿Quiénes son todos? Todos los que viven en la vereda o los que viven en el pueblo. No, bueno, entonces 30 personas. Sí, está muy bien, pero no son los criterios para identificar 30 personas. ¿Y por qué si en la vereda viven 50, usted va a elegir cómo las va a escoger? Pues ¿sí? Y algunas veces salen como los momentos en que dicen, yo voy a elegir que no hayan nacido allá por tal cosa. Y esos son criterios que hay que evaluar éticamente, pero que hay que tener claros desde el diseño. Entonces, en definitiva, como investigadoras e investigadores, nosotros tenemos que reconocer la prioridad de los participantes y, algo muy difícil, prever los riesgos posibles o reconocerlos pues cuando sea el caso. Ahora, nosotros estamos en una institución que tiene muchas cosas para mejorar, muchas cosas buenas, pero muchas cosas para mejorar, y aquí necesitamos siempre que haya el apoyo adecuado. De nuevo, yo le pregunto, es muy frustrante para todos cuando me dice, colega, es que, ¿dónde está el instrumento de recolección de datos? Cuéntenme algo. ¿Qué les va a preguntar? No me diga exactamente, pero denme algunas categorías con las que se pueda trabajar para nosotros poder hacer algo. Y el colega tiene toda la razón. Yo tuve 2 meses para organizar este proyecto. Entonces, como yo tuve 2 meses para organizar este proyecto, todo lo que usted me está preguntando no puedo tiempo para pensar. Y tiene razón. Y tiene razón porque nosotros como investigadoras no contamos con el tiempo para planear un proyecto de la forma en como científica y éticamente debería ser. Y eso es un tiempo que no es un tiempo perdido, no es que no estemos haciendo nada en nuestro plan de trabajo, es un tiempo que tenemos que exigir porque hace parte
de nuestra labor como investigadora. Es que a preparar la investigación es tan importante como hacer. Aquí entre nos, que no quede grabado, la convocatoria, hoy estamos por ejemplo, 1 de marzo, salió la convocatoria y cierra el 20 de marzo. Una cosa, perdón, es verdad, muy buena. Es que como nosotros también como comité tenemos así. Entonces yo me enteré que salió, pienso que necesito los recursos, pienso que puedo hacer, pero pues tengo 10 días para organizar. Es de suyo que cualquier investigadora me va a decir, y usted no pide que en 10 días, yo pienso en los convenios que necesito. Entonces, eso hace nuestro trabajo muy difícil, pero eso es una obligación de la institución en la que trabajamos. Yo diría que la primera obligación de la vicerrectoría es un manejo de tiempos más adecuado para todos. Es decir, anuncien, cuéntenos, denos tiempo para prepararnos y demás. La formación ética de los investigadores, incluso de los pregrados y de los posgrados, este tipo de espacios son muy importantes, pero lamentablemente cada vez más escasos y ya casi no hay ética en los currículos, ni de pregrado ni de posgrado en la universidad. Todos los respetos a los derechos del investigador y de la investigadora, a nuestros derechos laborales, de la forma en cómo trabajamos, y necesitamos garantías para poder trabajar con calidad. El problema es cuando nosotros hacemos investigación. La investigación ética necesita recursos también. Es decir, necesita que mínimo que estén bien contratados todos los investigadores. No, todavía no ha salido la plata. Mínimo necesita que todo el mundo tenga la póliza o el ARL que necesita. Mínimo necesita que yo tenga el dinero para manejar los bienes. Y entonces, a veces pasa que si yo, por ejemplo, trabajo con víctimas, niños, mujeres, niñas y niños, víctimas de algún tipo de violencia sexual o demás, yo quiero hacer unas entrevistas y le preguntamos cómo va a manejar el riesgo. Y aquí hay una cuestión supremamente importante. El riesgo, por ejemplo, si yo por hacer esta investigación, yo tendría que prepararme, no estudiar, pero segundo, yo no puedo manejar bien, porque yo, lo saben muy bien ustedes en esta área, no estoy capacitada. Es decir, yo tendría que tener una persona que sea psicóloga y esté capacitada para atender. No puedo ser yo, no puede ser mi colega que es abogada por buenas intenciones que tenga. Si una persona tiene una emergencia psicológica, ¿quién la va a manejar? Y muchas veces los colegas nos dicen, bienestar. Bienestar no lo va a hacer, porque no es su competencia. Para eso tiene ETS. Pero nosotros vamos, porque nosotros vamos a poner a una persona en la situación de requerir una urgencia psiquiátrica en su EPS, que además era 3. Pues yo no sé si ya será 3 y usted verá qué hace con sus problemas. En conclusión, ninguna ciencia es autónoma con respecto de la ética. Todos tenemos que pasar por esa evaluación. Ninguna ciencia es éticamente inocua. Eso es algo que es un mito que tenemos en esta área. No hacer la mía. Nosotros siempre decimos, pues yo ni darle agua a nadie. Usted puede hacer mucho daño. Y de hecho, pues nuestra investigación también puede ser muy problemática. Todos los investigadores somos susceptibles de aprendizaje ético, más los que estamos en los comités, porque nosotros no tenemos, no somos pues, el último humanista, no somos Erasmus, no somos todo. Es decir, a veces llegan proyectos que uno dice, que a nosotros nos ponga mucho alguien la abogada y ¿qué va a hacer? Eso nos da mucha risa de los proyectos de lingüística, que son maravillosos, pero ni siquiera saben pronunciar lo que nos ponen ahí, porque la cultura, no sé qué, la vamos a evaluar, pero al final a veces los proyectos son literal, que alguien tiene que pronunciar la gente para establecer diferencias, así de sencillo. Pero nosotros no somos expertas en todo, entonces también de los comités y los investigadores tenemos que aprender
todas conjuntamente para hacer de la revisión ética una experiencia valiosa. Ya me tomé mucho tiempo de su paciencia, muchas gracias por escuchar. Doctora Paula, muchísimas gracias. Para las personas que están en línea y en el auditorio quieren conversar con la profesora Paula, preguntar a las profesoras que vayan a poder integrar este comité. Hola. Ah, ¿Qué pasa? Sí. Sí, estoy buscando. Profesora Paula, buenos días, buenos días a todos los profesores y personas. Yo quiero como valorar mucho de tu experiencia. Hemos tenido esta mañana, escucharla y quisiera plantear que esto no debería quedarse aquí, sino que debe llevar como una mayor interacción entre quienes hacemos este ejercicio de la universidad, porque tu disertación ha activado en mí como muchas sensaciones y he pasado como por diferentes momentos en la manera que ustedes han tratado. Sí, por supuesto que yo creo que encuentro muy otro lado, pero quiero decir algunas cosas. En la primera parte, creo que hay que recabar un poquito más sobre la evaluación ética en ciencias sociales y cómo aparece a lo largo de la historia y, digamos, las dificultades, inclusive los científicos sociales, cómo nos compartió usted, se resistían a este ejercicio. Pues por supuesto que en ciencias de la salud también fue claro, pero yo creía que era nada más acá. A mí me parece mucho más. Yo soy educador y tengo mi formación también en ciencias sociales, pero a mí me parece que de las ciencias sociales es más fácil de entender y el sentido de la evaluación ética. Y si por allí, entonces, yo de esa manera, entonces, ¿qué tal? ¿Dónde estamos? Entonces, yo creo que ahí hay que profundizar mucho más, porque son los científicos sociales los que de alguna manera en la sociedad deberían liderar estos movimientos intelectuales, académicos, científicos, y llegar a las personas que podrían hacer que muchos de los desarrollos de la ética de la investigación llegar a la base de la sociedad. Son ellos los que nos podrían decir mucho más. Pues ahí me parece pues, que vale la pena que en la universidad porque reflexionemos más a fondo de esto, que trabajemos de una manera más colegiada para entenderlo. Segundo, nos plantea usted unos dilemas, unos vínculos, digamos, que entre epistemología, metodología y ética, ciencias sociales, y la diversidad de los diseños. Nosotros lo estamos viviendo. Esta facultad viene de ser, desde hasta los 80 éramos evidentemente positivistas. Nosotros llevamos recorriendo quizás unos 25, 30 años en donde nos hemos diversificado epistemológicamente y metodológicamente. Y yo creo que hemos vivido aquello de, yo creo que estandarizar los métodos, de alguna manera usted, yo creo que es inconveniente, entendiendo como una máxima de la ciencia, hay muchas maneras de hacer ciencia. Lo que pasa es que venimos de un solo estándar. Entonces, esta facultad hoy en día es mucho más diversa. Y yo creo que, afortunadamente, porque esta facultad está desarrollando una investigación
que permite aportar mayor conocimiento y encontrarse con una salud pública de una manera mucho más total. Está movilizando mucho más los objetos hoy desde diferentes objetivos que yo diría que antes. Entonces significa que estamos viviendo una época de una alta efervescencia intelectual, científica, epistemológica, tecnológica, ética, política. Y usted nos trae hoy, usted encontraba, nos decía, vea, estamos trabajando la ética en el campo del arte. Y yo creo que hay unas conexiones supremamente importantes, o sea, la conexión entre ética y estética. Como a través de la estética, y acá hay ya investigaciones que están movilizando desde esa perspectiva. Ahí hay otro campo de trabajo bien interesante. Y para nosotros representa unos atractivos muy importantes. Creo yo que esta comunidad académica debe vincularse a ese tipo de preocupaciones. Porque ahí yo diría que la estética debe movilizar mucho más, no solamente la universidad, sino a la sociedad, así como la ética. Los problemas que ustedes afrontan, como tercer punto, nosotros también los vivimos. Y es una problemática que se transforma. Muchas de las, digamos, de las inquietudes y, digamos, dificultades que usted vive como evaluadora ética, nosotros lo vivimos en nuestro comité. Y ahí compartimos, pues podríamos entrar a miles de detalles, de casuísticas, de experiencias que hemos tenido acá. Y yo creo que ahí también tenemos que compartir un poco más cómo resolver nuestras problemáticas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un reto. Yo creo que es universitario. Yo creía que era de nosotros. Y yo creo que es de toda la universidad y de la investigación en Colombia. Es cómo hacer la evaluación ética de la investigación crítica. Entonces, ahí hay unos retos que tenemos. ¿Por qué? Usted plantea el tema de la participación, el tema de la autoría, pero también el tema de la producción del conocimiento y la calidad de producción del conocimiento ahí. Y que la evaluación ética es exante. Y la investigación crítica se desenvuelve en un proceso en donde lo ético va acá y bueno, vamos a seguir ahí y luego al final. Ahí nosotros nos falta desarrollar con muchas mayores precisiones los abordajes de la evaluación ética. Entendiendo que hay unas tensiones continuas entre evaluación, diferentes procesos de evaluación. Usted acentúa, centra el tema en la evaluación científica y la evaluación ética. Bueno, hay unas evaluaciones, la que hace el tutor, la que hace el experto, el profesor en el curso, etcétera. Entonces, con ese tipo de situaciones nos enfrentamos a entender que hay como unas diferentes tipos de evaluación en la investigación. Y ahí nosotros nos encontramos con situaciones como las que usted también expresa. Entonces yo voy a ir a esa yo siempre. Pues sí, claro, pero para dejar estos puntos específicos, creo que no es posible pues en una pequeña intervención de esta uno lograr expresar como todo lo que usted suscitó en uno. Pero yo creo que hay que trabajar de una manera más mancomunada en la universidad. Yo creo que esto es una gran enseñanza que nos deja su disertación, es que tenemos que estar como asentados. Y nosotros tenemos muchas cosas también para compartir con ustedes. Desde la evaluación ética, como lo decía la propia institución de esta investigación, es de una gran naturaleza social hoy en día. Entonces, bueno, pero yo quiero dejar ahí. Se me quedan cosas, pero hay que respetar la oportunidad de tener otro tema. Profesora Paula, si le parece, que hagan las intervenciones que necesarias. No, pero es que ya de acuerdo. Afuera, allá hay alguien que aquí también tenemos el compañero que quiere usar la palabra.
El profesor Javier Arenas tiene la palabra. Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, primero agradecer este espacio que brinda la UDA y su comité. Es un tema bien importante, sabemos que es importante, pero realmente los grupos de investigación y en la gran mayoría de los investigadores no le dan la importancia que merece como lo ético. Bueno, primero me presento, soy Jaime Arena, yo soy profesor docente ocasional del Politécnico de Missasacabi y soy integrante del Comité de Ética del Politécnico, representando a la Facultad de Educación Física, Recreación y Deportes, que pues, ustedes ya pueden asociar que se circunscribe a Ciencias Sociales. Tendría una pregunta. Yo de formación soy licenciado en Educación Física y psicólogo. Entonces, estos dos campos me han puesto a conversar entre como la subjetividad y objetividad en cuanto a qué. En el comité hemos tenido los siguientes retos de evaluación en los proyectos que vienen de la Facultad de Educación Física y los que vienen de la Facultad de Educación, adentro del Politécnico de Missasacabi. Y es lo siguiente, ahorita cuando hacía la exposición casi iniciando hablaba de que en ciencias sociales hay muchos procesos que son desestandarizados o no estandarizados. Aquí viene mi pregunta. En psicología existe un campo aplicado que se forman gran parte de los psicólogos que se llama la psicometría. De manera básica, la psicometría brinda los principios metodológicos y teóricos para construir pruebas psicológicas, por ejemplo, que evalúan ansiedad, estrés y muchos constructos sobre variables psicológicas. Esos cuestionarios técnicamente bien diseñados tienen unos parámetros de medición, digámoslo así, la confiabilidad y la validez, cada uno con diferentes metodologías. En ese orden de ideas, cuando se implementa algún test psicológico en un proyecto de investigación, que la ley 1090 del 2006, que es la que regula la práctica de la psicología en Colombia, establece en un artículo que el uso de usted debe tener el acompañamiento del psicólogo, como lo decías en la presentación cuando hablabas de algún componente psicológico. Pero normalmente los investigadores cuando los usan no hacen alusión a dar un mínimo de información sobre lo técnico de esos instrumentos, si es fiable, si es válido, en qué sentido. Y yo siento que eso tiene que ver con la ética. Para mí este ejemplo raya con la evaluación ética y científica que comentaba ahorita. ¿Y por qué con la ética? Porque si estamos usando una herramienta para tomar datos, la cual extraemos unos resultados y unas conclusiones y nos orientan la toma de decisión, por ejemplo, vamos a hacer una intervención, vamos a hacer una valoración X, y si esa herramienta está evaluando de manera espuria, equívoca, esa variable, otro ejemplo sencillo es emitir un diagnóstico. Las personas tienen síntomas depresivos cuando realmente no lo tienen porque la herramienta no los captó. En ciencias de la salud eso lo llaman algo relacionado con sensibilidad y especificidad de las pruebas. Y hago la pregunta, ¿cómo se debe manejar ese tema cuando gran parte, por experiencia en el comité, no lo reportan y cuando se exige se toma como un comentario personal del comité o de alguno de los integrantes? Porque no estamos acostumbrados como a la medición en ciencias sociales y es importante. No siempre se hace porque está la metodología cualitativa. ¿Cómo se le da el manejo a que los investigadores no reportan esto en este tipo de cuestionarios o encuestas? Gracias, profesor. Aquí otra persona. Adelante, creo que sería muy tristemente la última intervención porque vamos 9:35, creo que nos vamos a quedar. Adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación y por ese. ¿Cierto que nos quiere decir que José Hernández, Universidad de la San Luis.
Gracias. Gracias por presentarnos esa panorámica y esa complejidad de materia que va pasando la investigación va a subir y que nos va a nosotros desplazando un lugar de cartera de investigar, algo que cada vez es más complejo. Todo eso plantea dos técnicas. La resonancia es interesante la perspectiva que se suele participar en la investigación. Una vez con un cartón más horizontal, menos vertical, más respetuosa, más ética con las comunidades con las que trabajamos. Ahí se me viene la mente, por ejemplo, en términos de protección de los participantes, lo que era la competencia. En el empleo que dio, el mantener el nombre de la persona de la culpa era muy importante porque si el nombre no estaba, desaparecía su estadía, su experimento. Lo que la población que no hay protección de datos, protección de la información, es ancestral. Creo que las ciencias sociales es algo últimamente apenas se está dando investigaciones como la de los y leyes, las leyes, esas comunidades, etcétera, estas preguntas, prácticamente el nacimiento con la institucionalización de estas ciencias sociales, que recuerdo que es sociología. Y el segundo punto para hablar es esa línea difusa entre la pregunta ética y la pregunta del conocimiento. En algún momento uno dirá, como investigador, oiga, ¿será que el comité se está metiendo en el campo del conocimiento o es lo que más ahí? Toda la extracción y con la tema de los egos que todos los tenemos, está el tema de a cierto punto llega la crítica, no llega, ¿qué pasa ahí? Y claro, todo este abanico, yo también lo recuerdo, es de una académica que se de la investigación. Evitar demandas es el común, y no otra manera, y documentación técnica, documentación jurídica, documentación contractual, protocolo de actividades. Frente a todas estas medidas y situaciones, me surge la pregunta y para preguntas especiales, ahorita no hay documentación. ¿En qué sentido? En que puede llegar a caracterizar la percepción de que no hay excesivo de las sanciones administrativas como investigador o admito a ellas o admitas a ti lo que hago ahí. Y en otro punto que cuando ya se realiza práctica del asunto, empieza la tendencia al formalismo. Entonces, está, no está, y termina la lista de chequeo. Por ejemplo, claro, lo de protocolo de que ahí es con los sistemas de calidad. Los sistemas de calidad se formalizaron tanto que terminó diciendo que es más importante la atención de seguridad de los sistemas de calidad operativo o lo más importante de seguir el procedimiento establecido. Sería como esas dos veces más presentadas por la organización. Profesora, para adelante. Bueno, no pretendo ni mucho menos responder Un comentario inicial. problemáticas profundas, pues, que involucran toda la investigación, pero me alegra mucho, pues, como dice el profe, que tengamos al menos las mismas preguntas, a ver si llegamos a algún orden en algún momento. Lo primero es decir que, digamos, para todas nuestras áreas, la diversidad de nuestros métodos y nuestros objetivos de investigación, pues, es irrenunciable. Eso así somos, ¿no? Es decir, yo no hago investigación en idiomas, nadie me tiene por qué pedir que tenga similitudes con eso. Pero sí tendríamos que encontrar algunos puntos comunes desde algunos criterios éticos mínimos que nos puedan ayudar a avanzar. Y entonces ahí, nosotros, por ejemplo, tenemos algunas dificultades, incluso porque tenemos unos lineamientos, pero el investigador dice, no, yo tengo los míos.
Y entonces vamos un poco a explicar eso, ¿no? No estamos intentando determinar su forma de investigar, pero hay cosas que yo necesito saber sin las cuales no podemos tener una comunicación en términos éticos. Incluso porque en algunas ocasiones no hay claridad sobre el equipo de investigación. Y venga, yo necesito saber eso al menos, porque eso es lo que me va a determinar si hay un conflicto de intereses o cuestiones así. Entonces, hay información que me la puede presentar de la forma en como usted lo va a trabajar, pero cuénteme ahí, cuénteme, ¿no? No todos de la misma forma, pero como que tengamos algún pero no puedo más que anotar que debería haber un trabajo muy mancomunado entre los comités de ética, porque tenemos muchas cosas que trabajar, que mejorar. Rápidamente, sí, dicen al profe que nos acompaña por Zoom, tenemos mucho esa situación sobre los test en psicología. En algunas ocasiones, profe, hay test que usted ya los conocerá predeterminados y lo que hacemos como comités, pues pedirlos porque el test es precisamente lo que nos va a orientar sobre algunas cuestiones éticas esenciales, de cómo está tratando, qué está preguntando, y cuestiones como si usted va a aplicar un test, al menos cuéntenos cuánto tiempo puede durar ese test, dónde lo va a hacer, en una aula cómoda, qué pasa si alguien simplemente no lo quiere seguir haciendo, cómo va a eliminar esa información, cuestiones así. Lo que pasa es que hay casos en que la investigadora o el investigador dice, no, yo voy a hacer el test, ¿cierto? No lo tengo, lo voy a hacer. El problema es que si nosotros no tenemos al menos algunas categorías básicas sobre las cuales se vaya a trabajar eso, las colegas sabrán que estamos en la nada, o sea, no sabemos usted qué va a preguntar, qué va a hacer, y ahí cualquier consenso ético es imposible, porque cuando nosotros no tenemos la información de lo que el otro, o sea, me va a decir al menos que eso es un problema. A veces lo que nosotros hacemos es, porque muchas veces el problema es, y tienen toda la razón, insistamos en eso. Mire, es que la primera parte de mi investigación es diseñar el test. Entonces, ahí hay muchas estrategias. Hagamos un aval por una parte de la investigación y luego para la siguiente volvemos a avalar, pero la segunda parte, cuando usted ya me cuente el test. Esa es una posibilidad si la institución lo permite o la entidad financiadora. Y a veces cuando son test, digamos, más sencillos, menos porque eso es lo que hay que evaluar, ¿cierto? Exactamente, que por ejemplo usted, profe, dice cosas ahí que pues sí son ya de profesor, ¿cierto? Por ejemplo, la equivocación de un diagnóstico. Desde nuestra perspectiva hay que tener un test claro sobre el que podamos trabajar, pero hay unas cuestiones un poco más sencillas y ahí le digamos, venga, o un ejemplo o díganos las categorías con las que va a trabajar. Y ahí más o menos nos vamos entendiendo, o lo evaluamos por etapas. Pero, profe, en test psicológicos que nos llevan a determinación de cuestiones de salud pública, diagnósticos o esas cuestiones, yo creo que hay que tener, aunque eso no necesariamente sea lo que le haga la vida más fácil al investigador, es especialmente cuidadosa saber qué respecto. Cuando nosotros leemos la literatura al respecto, en realidad, claro, no son escándalos como Tuskegee, pero sí ha habido políticas públicas impulsadas por problemas de la investigación muy serios. No, entonces uno puede estar ahí generando políticas públicas muy complicadas. Profe, pero espero que podamos seguir hablando de esto, ni más faltaba. Y solo un comentario, profe, lo que usted dice todo es muy importante y a veces la universidad cada vez más burocratizada, como usted dice. Pero yo sí quisiera hacer una anotación sobre la palabra participante, que es muy importante. Pero tenemos, es más como usted dice, todo lo que usted dice, más hace que con quien trabajamos tenga importancia, es más horizontal y demás. Lo que pasa es que a veces tenemos una dificultad, y es que se puede considerar que porque ese otro es también participante, entonces quien investiga no tiene las responsabilidades
de un investigador frente a ese participante, ¿cierto? Y eso pasa mucho, es decir, si yo aquí estoy en un colectivo y todo el mundo participa, no tomo consentimiento, ni no cuento que estoy en una investigación, no tomo fotos porque son las que publica el colectivo en su página, ¿cierto? Pero yo no les digo, yo los voy a usar para otra cosa, ¿no? Entonces, la palabra participante, y ahí sí soy un poquito, discúlpenme, tajante, no se nos puede convertir en una excusa para o excepcionando de nuestras responsabilidades como investigadores. Es decir, por más que el otro sea, incluso si yo soy de esa comunidad, de ese colectivo, ok, con un respeto básico, a contarle al otro y a preguntarle, ay, no sé si quiere estar aquí. Tenemos un problema en las comunidades. A veces nos dicen mucho, no, yo le voy a hacer el consentimiento a toda la comunidad, porque todas participan. Hombre, el consentimiento viene del principio de autonomía, de proteger al individuo frente a la mayoría, ¿cierto? Entonces ahí todo el mundo puede querer y yo ser la que no quiere, pero estoy en mi derecho de no querer. Entonces la Junta de Acción Comunal permitió que filmaran, pero yo no quiero estar ahí. Adviértanme para yo no ir a esa reunión. O sea, cosas que son... Lo ideal sería que todos lo hiciéramos desde un aprendizaje conjunto. A veces es una lista de chequeo. No es lo ideal. No es lo ideal. Y lo otro, profe, es no sé qué vamos a hacer con una universidad, con unos procesos administrativos tan complejos, que a veces la vida resulta, es que ni para preparar la clase. Pero bueno, eso es un reto. No, gracias. Por allá. Gracias, profe. Ya tengo. Sí, ya. Profesora Paula, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. También desde Muchas gracias. el comité de la facultad de esta cátedra, pues usted ya está el profesor Arena, ya hace parte del comité, él es como el representante de Porque aquí hubo el intento de hacer el de educación física, no sé, que era uno específico para el sino a toda la comunidad de la universidad. Entonces, el intento por democratizar este conocimiento. Creo que la profesora Paula, yo no diría que una, ni que la mayoría, todos los problemas, dilemas y desafíos que usted nos compartió son comunes. Todos y muchos más. Muchas gracias por su participación. Los invitamos a la próxima cátedra. No estamos seguros si va a ser el primer viernes, porque la próxima cátedra va a ser sobre ética en investigación estadística y datos abiertos. Vienen del GAN y tenemos posiblemente, vamos a trabajar con alguien más de la Universidad de Manitoba, entonces posiblemente lo vamos a hacer como a finales de abril. Profesor, esperamos volverla a tener por aquí como conferencista, como participante de la próxima semana, pero muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chao. Muchas gracias, que estén bien.